Hola, soy Cotton, el perro chef. Hoy vamos a realizar uno de los platillos más exquisitos que he probado. Se trata de la arepa de maíz. Para realizar esta receta, necesitaremos harina de maíz precocida, agua y sal. Si deseas que sea más nutritiva, puedes agregar quinoa, ajonjolí, ralladura de zanahoria y muchas otras cosas más. Tu imaginación es el límite. Existe una gran controversia con la arepa, y es si es venezolana o colombiana. Dime en los comentarios de dónde crees tú, de dónde es y cuál es tu favorita. Muy bien, lo primero que debemos hacer es agregar la harina. Luego añadir el agua y la pizca de sal. Comenzamos a amasar con fuerza, y si es necesario añadimos más agua hasta tener una masa suave. Ahora lo que debemos hacer es darle la forma. Tomamos con las dos patas y empezamos a hacer movimientos circulares hasta tener un círculo perfecto. Tú puedes hacer la forma que quieras. Una estrella, un corazón, un óvalo. Pero lo normal es circular. Ahora solo queda colocar en el sartén para cocinarla. Mientras se cocina podemos descansar un rato. Luego volteamos para cocinar el otro lado y esperamos. Y listo, ya terminamos nuestra arepa. Ahora solo queda rellenarla. Existen muchos rellenos diferentes. Puede ser cualquier tipo de queso, pollo, carne, lo que tú quieras colocarle. Comparte en los comentarios cuál es tu relleno favorito. Yo le voy a colocar queso y caraotas. Vamos a probarla para ver cómo quedó. Perfecta. Gracias por acompañarme. No te pierdas mi próxima receta. Suscríbete y dale a la campanita para que estés enterado cuando haga la próxima receta. Soy Cotton, el perro chef.